Antes de iniciar, pedimos a todas y todos los participantes apagar sus micrófonos a fin de no interrumpir esta transmisión. La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, la Corte Superior de Justicia de Tumbes, la Oficina Defensorial de Tumbes de la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y el Programa de Soporte de Autoayuda de Personas Seropositivas, PROSA, les dan la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual, Contexto Legal y Social de la Comunidad LGTBIQ Tumbes. Saludamos la presencia de las señoras y señores juezas, jueces supremos y magistrados integrantes de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial de la República de Perú, al señor presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, señoras y señores ponentes que nos acompañan en esta sala principal, señoras y señores magistrados de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país y señoras y señores representantes de las diversas instituciones nacionales e internacionales, y señoras y señores participantes en general que nos acompañan a través de las salas Meet de Google y de la transmisión vía redes sociales. Para dar inicio al programa del día de hoy, damos el uso de la palabra al doctor Julio Tejada Aguirre, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, para las palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, doctor Carlos Calderón Puertas, integrante de la Comisión Permanente Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Doctor Julio César Cruz Requena, director ejecutivo de la ONG PROSA. Don Manuel Forno Castro Pozo, miembro de la red LGTBIQ Perú. Don Eduardo Juárez, integrante de la red peruana TLGB. Doctor Abel Chiroque Becerra, representante de la Defensoría del Pueblo en la región Tumbes, magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de esta Corte Superior de Justicia y público en general que están conectados de manera virtual a este importante evento denominado Contexto Legal y Social de la Comunidad LGTBIQ. Bien, es un honor saludarlos y darles la bienvenida a todos los presentes. Sabemos que en la actualidad la comunidad LGTBIQ son personas integrantes de un grupo activista que luchan por sus derechos en el mundo entero. La definición global conocida como LGTB es lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros. La igualdad y la no discriminación son principios básicos de las normas internacionales de derechos humanos. Toda persona sin distinción tiene derecho a disfrutarlos, incluidos en el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por motivos diversos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género. Esta comunidad a menudo es objeto de restricciones y prohibiciones discriminatorias en la celebración de actos públicos. Es por ello que con esta capacitación de manera virtual consideramos que vamos a conocer el contexto legal y social en que vive actualmente esta comunidad. Ello con el objetivo de integrarlos a nuestra sociedad y respetar sus derechos. Es necesario ello a efectos de garantizar la convivencia, un mundo de derechos donde se respeten los derechos humanos y sobre todo el principio de igualdad ante la ley, tanto en su ambiente positivo. Por lo tanto, le doy a todos ustedes y a todo el público que se ha conectado a este evento la cordial bienvenida y exhortándolos a que pongan atención a efectos de seguir avanzando en lo que es el respeto a los derechos fundamentales de todos en general, sin distinción alguna. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Julio Tejada Aguirre, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. A continuación, damos paso a la inauguración a cargo del doctor Carlos Calderón Puertas, juez supremo y vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú. Adelante, doctor. Gracias, Cristian. Buenas tardes con todos, Julio, compañeros y compañeras presentes. ¿Por qué hacer esta actividad? ¿Por qué los jueces, los que administramos justicia, tenemos que estar al tanto de estos eventos? Porque hay una situación de injusticia y desigualdad. Porque nos ha costado mucho entender, y eso aún cuando lo logramos, que los privilegios de algunos se sostienen en la ausencia o en la disminución de derechos de otros.
que a menudo aceptamos la discriminación cuando ella no nos invade, que toleramos y a veces hasta promovemos la violencia, que ignoramos la discapacidad y las situaciones de vulnerabilidad y que construimos un mundo aparte con barreras que nos separan de los demás. En paralelo, nosotros los jueces tenemos una educación formal y dogmática. Es posible que sepamos de las disposiciones legales, que hagamos referencias a doctrinas o jurisprudencia extranjeras, pero eso es en vano, porque asumimos el derecho como un conjunto de abstracciones y no como una herramienta al servicio del ser humano. De nada vale que sepamos qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se refiere al vocablo acceso a la justicia, cuando a la persona que está en silla de ruedas no le permitimos ingresar a Palacio de Justicia porque no hay una rampa de acceso. Ese es un acceso de justicia de mentira, es un acceso de justicia falso, es un barniz intelectual que no modifica en nada la realidad y que preserva el orden injusto en el que se vive. Por lo tanto, necesitamos un mínimo razonable para entendernos. Es posible que haya la voluntad generosa de determinados servidores públicos, y es verdad que esa voluntad debe ser aplaudida, pero no se puede depender de ella. Lo que necesitamos es una política de orden igualitaria. Cuando no se puede decir lo que se quiere o lo que se es. Cuando hay que esconderse para evitar las burlas. Cuando el maltrato se presenta a diario. Cuando en el seno familiar te pueden ignorar o despreciar. Cuando las oportunidades laborales se encuentran limitadas. Cuando se debe vivir en condiciones de insalubridad. Cuando se es objeto de discriminación. Cuando se recibe violencia. Cuando esa violencia la ejercen los propios funcionarios del Estado. Cuando se es caricaturizado a diario. En fin, cuando se quitan derechos, es que se está en situación de vulnerabilidad. Y eso sucede con los grupos LGTBIQ. A pesar de ello, esta situación no ha sido considerada de plano en las políticas del Poder Judicial para la protección de sus derechos humanos. De hecho, el Plan Nacional de Acceso a la Justicia 2016-2021 no contiene disposición alguna sobre ellas. Y las reglas de Brasilia recién fueron modificadas en el 2018 para precisar que la orientación sexual e identidad de género constituye una causal de vulnerabilidad. Grave es, pues, la dificultad de la población LGTBIQ. Grave por los prejuicios de los que administramos justicia. La idea de que son ellos los que causan problemas por estar predispuestos al ruido, al robo, a la prostitución, a la violencia, a la promiscuidad, suponen desde ya una valoración subjetiva de los hechos que deben ser examinados. Si eso se agrega que también se suele pensar que son un mal ejemplo para los demás, para los niños fundamentalmente, el análisis de lo que viene en controversia, no importa que el proceso sea penal, civil o de familia, es bastante cuestionable. Por todos, solamente basta recordar el caso Azul Marín para ver las tremendas dificultades. Todavía no es extraño escuchar en procesos penales a un procesado por delito de violación se le pregunte si es homosexual. Como si se asociara el delito con esa condición. En los últimos tiempos, la controversia sobre las reglas de Brasilia y la admisión de considerar como personas vulnerables a los grupos LGTBIQ se extendió al propio seno del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Es verdad que después se superaron los problemas, pero eso deja entrever las dificultades que existen en nuestras instituciones. Asunto relevante, además, que queremos resolver desde la legalidad y no desde la constitucionalidad, ni mucho menos desde la convencionalidad. Insisto, este es un tema de deficiente formación jurídica
derivada de esa enseñanza que recibimos en las aulas universitarias, esa que dice que lo que no está en la ley no existe. Por eso, los temas de cambio de nombre, de registro sobre el sexo, del matrimonio, se exploran desde las disposiciones del código y no de lo que informa la Constitución o lo que nos dice la opinión consultiva de la Corte Interamericana. Esto tiene que acabar. Como en esos versos, hay que esperar que acabe más temprano que tarde. Pero mientras no acabe, es un baldón para nosotros mantener esta situación de justicia. Mientras no acabe, es un deber para nosotros, los miembros del Poder Judicial, estar en estas reuniones, escuchar, entender, comprender. Por eso la Comisión de Acceso a la Justicia nos acompaña, está con ustedes y, por supuesto, con mucha alegría, inaugura este tipo de eventos. Y así lo hago. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de inauguración brindadas por el doctor Carlos Calderón Puertas, juez supremo y vicepresidente de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad. A continuación tenemos la presentación del programa del día de hoy a cargo del doctor Julio César Cruz Requena, director ejecutivo de la ONG PROSA. Adelante, doctor. Su micrófono, por favor, doctor. Ok, gracias. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y felicitar el esfuerzo que está haciéndose desde los diferentes sectores, tanto del Estado como desde la sociedad civil, para abordar un tema que tiene una complejidad muy grande. Precisamente un tema que tiene que ver con el respeto y la promoción de los derechos humanos. Tumbes es una de las regiones del país donde, al igual que el resto del país, hemos visto la vulneración de derechos de la comunidad LGTBIQ en múltiples oportunidades. Y creo que es de felicitar el esfuerzo que se hace para poner en agenda un tema tan especial como este. Definitivamente creo que el esfuerzo que está haciéndose tanto desde la Corte Suprema, la Defensoría del Pueblo, el ACNUR, el equipo de PROSA y otros aliados en Tumbes también, va a contribuir a tener un enfoque de derecho precisamente que se requiere para abordar estos temas. Nosotros felicitamos desde ya a todo el equipo de la ciudad de Tumbes que se ha esforzado para contar, digamos, con las ponencias y las participaciones que en este programa nos van a preceder ahorita, van a continuar. Yo quiero solamente agradecerle al señor Manuel Forno, un gran activista que tiene una trayectoria muy grande en el tema de la promoción y en el respeto de los derechos humanos, sobre todo abordando el tema de la identidad de género, que es una perspectiva nueva y que muchas veces nos sorprende a todos, pero que sin embargo es necesario abordar desde el enfoque del derecho. También el tema del reconocer los aspectos y las dimensiones que la diversidad sexual tiene en nuestras vidas, ¿no? Entonces sí creo que es importante que este tipo de eventos se sigan y se continúen promoviendo desde los diferentes espacios donde vamos a estar. Igualmente felicito al doctor Tejada por las apreciaciones que nos ha dado, y también de igual manera quiero agradecerle al señor Juárez, Eduardo Juárez, por el tema, digamos, por la forma como nos va a relacionar o abordar el tema de la diversidad sexual desde los esfuerzos que ha hecho la sociedad civil como la Red Peruana LGTBIQ, al igual que el señor Manolo Forno. Muchas gracias. Bienvenidos todos y todas y continuemos con el programa. Muchas gracias por la presentación, doctor Julio César Cruz Requena, director ejecutivo de la ONG PROSA. Bien, entonces comenzamos con el primer tema del día de hoy, el cual se denomina Mundo LGTBIQ, Diversidad Sexual e Identidad de Género, Situación Actual y Conceptualización.
a cargo del señor Manuel Forno Castro Pozo. El señor Muy Forno es activista gay desde 1983. Ha trabajado principalmente en los temas de educación, teatro, salud reproductiva, salud sexual, ITS, VIH, SIDA, derechos humanos, sexualidad, diversidad sexual, capacitación, vigilancia ciudadana e incidencia política en ONGs. Como activista ha sido parte del MOL, colectivo Uniones Perú, TLGB. En la actualidad es miembro de la Red Peruana TLGB y presidente de Dignidades, Derecho y Educación en Sexualidad para el Desarrollo. El señor Forno, además, cuenta con un bachillerato en Ciencias Biología de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, diploma de Estudios de Género de la Pontificia Universidad Católica del Perú, diploma de Estudios de Salud del Adolescente con mención en Salud Reproductiva, PRODESA, de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y ha finalizado sus estudios de maestría en Género, Sexualidad y Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asimismo, es miembro de la red LGTBIQ Perú+. Adelante, señor Forno, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, para mí cuando Julio me convoca, empiezo a reflexionar cómo abordar la problemática, de abordar los conceptos, pero además también la historia. Al saber que yo me iba a acercar y estar y trabajar con ustedes esta sesión, también pensaba en todos los argumentos que muchas veces los jueces y fiscales, ¿no?, han utilizado, pero han utilizado no para favorecer e implementar y fortalecer la mirada del reconocimiento de derechos de las personas LGTB, sino cuáles han sido los otros argumentos. Entonces, yo voy a partir primero, ¿qué es de dónde salieron estos argumentos que nos hablaban? Por ejemplo, en 1886, un psiquiatra alemán, Richard von Krafft-Ebing, en un libro que publicó, habla que la homosexualidad es una perversión sexual, ¿no? Y le atribuía un origen hereditario, además. Es a partir de esa publicación la siguiente, eso, exacto. ¿No? A partir de eso es que se incorpora esa mirada en el discurso médico y social, y esto genera desde la época, desde los fines del 1800, una persecución y violencia. Pero acá también tenemos que sumar otra cosa. Por ejemplo, en 1948 la OMS publica en su manual de clasificación de enfermedades, incluía que la homosexualidad era una desviación sexual. ¿De dónde sale eso? Eso sale también, no lo he puesto ahí, pero es a partir de los estudios y las publicaciones que Freud habla sobre que la homosexualidad era una perversión sexual. Lo único que logró Freud fue plantear de que las madres tengan culpa al pensar qué he hecho para que mi hijo salga homosexual o sea un pervertido sexual, ¿no? Obviamente que estoy hablando de teorías del siglo, de hace 2 siglos y del siglo pasado, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La OMS mantiene esa posición de que la homosexualidad era una desviación mental, una desviación sexual, hasta el 17 de mayo de 1990. Si ustedes se dan cuenta, en todo el mundo y en el Perú, todos los 17 de mayo los 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Homofobia, en la cual se ensalza y se reconoce y se lleva a la lucha cotidiana de que la Organización Mundial de la Salud despatologizó y quitó de la publicación CIE que la homosexualidad era una desviación sexual. Con eso que estoy diciendo, que ya no se debe usar este argumento ni siquiera dentro de la base médica, ni tampoco de la base, dentro de las bases y conceptos jurídicos y legales, ¿no? Ahora, entonces, luego, en 1952, la Asociación Psiquiátrica Americana
conocida como APA, y que tiene una publicación llamada DSM, que es el Manual de Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales, también plantea que la homosexualidad es una enfermedad mental y que algunas formas producen desajuste psicológico, y que esta idea era necesariamente un síntoma de la enfermedad mental, ¿no? Luego de la presión de varios grupos de militantes LTGB, principalmente en Estados Unidos, ¿no? Presionaron en 1969 y eso se sumó a la primera rebelión LTGB que se produjo en América y en el mundo, que fue la rebelión de Stonewall en junio de 1969, y al mismo tiempo ahí se generó todo un movimiento político LTGB para presionar a la APA para que quitara la homosexualidad como una desviación sexual y como una enfermedad mental, ¿no? Entonces, esos fueron considerados grandes avances para el cambio de paradigmas al interior de lo que era la lucha de los derechos LTGB. Dejamos de ser enfermos mentales, pero lamentablemente todavía continuamos siendo, o sea, mirados de esa manera sobre la base del prejuicio, el estigma y de la discriminación, a pesar de que se tenía que potenciar el enfoque de derechos humanos. También quiero hablar sobre una situación que se ha planteado a través del reconocimiento de las identidades de género, ¿no? Estos manuales también planteaban que la disforia de género era una enfermedad mental. Hasta ahora, en la actualidad, se plantea que es un diagnóstico que describe una discordancia entre la identidad de género y el sexo físico o el asignado al nacer, con el que las personas afectadas no se identifican ni se sienten, ni sienten como propio, y que es la causa de un malestar significativo. Es importante decir que no es una enfermedad mental, sino que lo que hay que tomar como eje central es que este malentendido de la sociedad acerca de lo que es las personas trans y la disforia de ese género, lo que genera es una angustia, una opresión que sí puede generar incluso situaciones graves que va a llevar a la persona hasta el suicidio. Una cuestión importante, la OMS ha descartado que es un trastorno psiquiátrico, la disforia de género. Y en la actualidad no existe ningún método objetivo para diagnosticarla, debido a que este depende exclusivamente de lo que manifieste el afectado o su entorno, y que en ocasiones está completamente distorsionada sobre la base de los prejuicios, el estigma y la discriminación. Y esto se puede realizar con o sin intencionalidad de hacer daño a la persona. Otra de las cuestiones importantes es que muchas veces hablamos que es LGBTIQ, ¿no? Entonces, es una sigla que representa a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer. Ahora, normalmente a todos nos unen en este mismo acrónimo, pero hay una cuestión que es importante tener en claro. Cada uno de nosotros al interior de este acrónimo tiene particularidades. Tenemos vivimos situaciones de violencia diferente. Tenemos situaciones en las cuales ofrecemos diferentes alternativas de solución a nuestros problemas, y nuestra inserción en esta sociedad heteronormativa también va a ser diferente. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros al interior de este acrónimo no somos un grupo uniforme, que lo que tenemos que hacer continuamente es reunirnos y consensuar agendas para ver cuáles son las agendas políticas, sociales y en defensa de los derechos que tenemos que colocar de mayor a menor importancia. Pero también es importante decirles a ustedes que debemos saber
ubicarnos al interior de cada uno de estos grupos y ver cuáles son las diferencias, las semejanzas, las problemáticas y las alternativas de solución que tenemos cada uno de los grupos al interior. Lamentablemente, quienes sufren mayor violencia de parte de esta sociedad heteronormativa, como lo dijo el doctor, hasta el no reconocimiento de sus nombres, son los hombres, las mujeres, las personas trans, que son las personas transgénero, las personas transexuales, las personas travestis, en este país, ¿no? Ahora, siguiente, debemos entrar, mucha gente habla sobre la orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual, no? Es la atracción física, romántica, emocional y placentera que los hombres o mujeres, cuando hablo de los hombres o mujeres, estoy hablando de todos nosotros. O sea, todos los hombres y mujeres de este mundo tenemos una atracción física, romántica, emocional y placentera. Pero que esta atracción física, romántica, emocional y placentera no es igual para todos. Y eso hay que reconocerlo. El que yo haya nacido hombre no hace que inevitablemente, ineludiblemente, me gusten las mujeres. No, hay hombres que le gustan, que sienten una atracción física, romántica, emocional y placentera por los hombres. Hay mujeres que sienten atracción romántica, emocional y placentera por las mujeres. Y a esas personas se llama homosexuales. Si es que hay una persona que siente una física, romántica, emocional y placentera, ambos hay, se le llama homosexual, ¿no? Ahora, también hay personas que están, que se les llama pansexual, y hay personas que no son física, romántica, emocional y placentera hacia personas sin su orientación sexual y sin importarles su identidad de género. Cosa importante. Las personas no pueden ser obligadas a modificar su orientación sexual en contra de su voluntad. Esto más bien puede poner en riesgo la salud tanto física o como... Ya, por ejemplo, hay una cuestión que es importante tomar en cuenta. Sabemos que existen clínicas de rehabilitación homosexual en la cual se trata de curar, entre comillas, a las personas TLGB tan igual como si fueran consumidores de pasta básica de cocaína o de marihuana, ¿no? Y eso nosotros como personas LGTB no estamos de acuerdo, ¿no? Consideramos que es una situación de alta vulnerabilidad de los derechos humanos y derechos sexuales de las personas. Ahora, también existen, dicho los heterosexuales, que son las personas que sienten atraídas por personas del sexo opuesto al suyo, los bisexuales, que son personas que se sienten atraídas por sexos, es decir, varones y mujeres, y las personas pansexuales, que son las personas que se sienten atracción romántico sexual hacia otras personas, independientemente de su género o su sexo. Ahora, acá hay una cuestión importante, que esto no existe un consenso en su definición, ya que cada persona la define según su propia subjetividad. Esto es lo que utilizan muchas personas para desvalorizarnos y no reconocer la existencia de estas personas. Existen, o sea, los homosexuales, vuelvo a repetir, gays y lesbianas. Ahora, siguiente lámina, por favor. Para poder analizar la identidad de género, creo que es importante hablar sobre el género. ¿Qué es el género? Es una construcción social y cultural a partir de las diferencias biológicas y físicas entre hombres y mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Que el género no es igual en los diferentes países, ni tampoco es igual en las diferentes culturas, ni tampoco es igual en los mismos tiempos. Por ejemplo, mi proceso de construcción social genérica no es igual que he vivido en Lima, que he nacido en el Cusco, que mi padre de italiano, si mi madre era
de Vaca, Piura, ¿no? O sea, mi proceso de construcción social es diferente a una persona que ha nacido en la ciudad de Puerto Maldonado y que son de la ciudad de Puerto Maldonado y que son descendientes de una cultura, cultura de la selva peruana, ¿no? Se basa en relaciones que se establecen a partir de las diferencias existentes entre hombres y mujeres. ¿A partir de qué? De sus diferencias sexuales, ¿no? Estas relaciones de género limitan el desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque están basadas en su diferencia biológica y física, pero al mismo tiempo desarrollan atribuciones sociales y culturales para establecer estas diferencias con más claridad. Por ejemplo, algo que mucho se habla, que las mujeres son maternales, expresan sus sentimientos, que tienen la capacidad de llorar y que pueden criar hijos. Y que los hombres no son maternales, no crían a los hijos, ni tampoco se hacen cargo de criarlos y lo que hacen es proveer la casa. Cuando en la práctica, si nosotros vemos a nuestro alrededor, vemos que esas cosas no se cumplen. ¿Por qué? Porque el género es un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura, tomando como base esta diferencia existente a partir de la diferencia de la biología, de hombre y mujer. Ahora, el género es dinámico, no es estable, no se queda estático. No podemos hablar de un género que existe, que ha existido en 1800 y un género que ha existido en el 1900. Ahora, ¿cuál es la visión de género y relaciones de género que existe en el siglo 2000, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Entonces, es importante saber dónde vivimos, en qué tiempo estamos y cómo nos relacionamos con las personas. Ahora, al ser un proceso cultural, estas se pueden modificar. ¿Qué es cuando hablamos de la identidad de género? Que todas las personas tenemos una identidad de género, ¿no? La mayoría de las veces suele estar en consonancia con el sexo biológico que se nos asignó al momento de nacer. A estas personas que se desarrollan en consonancia con su sexo biológico que se les asignó al nacer, se les llama personas cisgénero, ¿no? Y está relacionado también con los roles sociales masculinos o femeninos de una época histórica específica. Estos roles cambian a través del tiempo y son transmitidos por la familia, la sociedad y la cultura durante el proceso de socialización, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué son las personas trans? Son aquellas personas que se sienten mujeres y hombres. Y este sentimiento profundo, interno que tiene la persona no corresponde con el sexo biológico con el que nacen o con el sexo con el cual le atribuyeron al nacer, ¿no? Siguiente. Trans, ¿qué es trans? Es aquella persona que asume como postura de vida la identidad contraria esperada socialmente según su sexo biológico, asumiendo la identidad sexual del género a la que se desea pertenecer, ¿no? Pueden existir transfemeninos, identidad femenina en cuerpo masculino, pueden existir transmasculinos, identidad masculina en cuerpo femenino, pueden haber travestis, que son personas que se visten con las ropas del otro género, hay personas transexuales, que es la persona que asume la identidad contraria a la asignada socialmente según su sexo biológico, llegando a la reasignación genital y haciendo modificaciones en su cuerpo. Siguiente lámina, por favor. Personas trans también rompen con el binarismo de género. Personas que rompen con el mismo de género no se identifican con los géneros masculinos y femeninos y se les denomina personas de género no binario. Ustedes deben haber escuchado que hay mujeres que son personas de género no binario.
Esto sucede cuando rompen con este binarismo de género de lo masculino y lo femenino. Las personas de género no binario pueden o no percibirse a sí mismas como un individuo perteneciente parcial o totalmente a un género, sino que presentan un tipo de inconformidad que les permite atribuirse características especiales de determinados géneros para satisfacer su deseo de identidad. Es un proceso identitario que los identifica, ¿no? Ahora, también hablamos de que hay mucha gente que habla de un género fluido. ¿Qué es un género fluido? No es, no está determinado por la presencia de características sexuales o por la orientación sexual, sino por una búsqueda constante de conformidad en la identidad, en su identidad de género. Se le llama género fluido como una analogía a las características de los fluidos de permanecer en constante movimiento. O sea, yo siempre voy a fluir. Esto es una posición que muchos jóvenes toman, ¿no? Yo soy una persona de género fluido, ¿no? ¿Qué son las intersexuales? Las personas intersexuales son personas que nacen con caracteres sexuales físicos o biológicos como la anatomía sexual. O sea, no son indefinidos. No podemos hablar de indefinición, porque eso es tratar con discriminación y no reconocimiento de los derechos a las personas intersexuales. Normalmente se les llaman intersexuales, ¿no? O sea, estas personas que tienen físicos, los órganos reproductivos o los patrones hormonales no se ajustan a la definición típica de lo que es un hombre biológico y de una mujer biológica. Eso es lo importante. Sus órganos reproductivos o patrones hormonales ajustan a la definición de hombre o de la mujer. Estas características pueden ser aparentes al ser o pueden más adelante donde se producen cambios físicos y fisiológicos y hormonales de las personas, ¿no? Las personas intersexuales pueden tener cualquier tipo de orientación o identidad de género. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden existir personas intersex que sean gays o lesbianas o personas intersex que sean personas trans, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, muchos intersexuales son operados desde niños para arreglar esta no definición típica de hombre o mujer, ¿no? Privándolos de su derecho a decidir sobre su cuerpo, por un lado. Pero también estas operaciones muchas veces son solamente estéticas y los privan de la obtención de placer para el resto de su vida, ¿no? ¿Qué es cuando hablamos de la expresión de género? Porque ahora mucha gente habla sobre la expresión de género, muchos jóvenes. Es la forma en que manifestamos nuestro género mediante nuestro comportamiento. Nuestra apariencia, la cual puede ser masculina, femenina, andrógina o cualquier combinación de las tres. O sea, mientras antes, yo me acuerdo, en el siglo pasado, ¿no? Se hablaba de lo femenino y lo masculino, pero eso era en la teoría. En la práctica, sabíamos y mirábamos y conocíamos que existían hombres más masculinos, mujeres más masculinas, hombres más femeninos, mujeres más femeninas, ¿no? Ahora, esto está dentro de lo que se llama la expresión de género, ¿no? Para muchas personas, su expresión de género se ajusta a las ideas de la sociedad considera apropiadas, o sea, heteronormativas, ser masculino o ser femenino, mientras que para otras no les interesa, ni les importa. Las personas cuya expresión de género no se ajusta a esta norma binaria y expectativas sociales de cómo debes comportarte y cómo debes ser, como los hombres que son percibidos como afeminados o las mujeres masculinas o ahogadas, suelen ser objetos, eso desde mucho tiempo atrás, de duros castigos como acosos, agresiones físicas y agresiones psicológicas, ¿no? Bullying, violencia, discriminación, sin importar su orientación
sexual o su identidad de género. Ahora, la expresión de género de una persona no siempre vinculada con su sexo biológico, su identidad de género o su orientación sexual. Siguiente, por favor. Hay instrumentos internacionales que han colocado en relevancia lo que son los derechos humanos de las personas LGTB. En el año 2006 se elaboran los principios de Yogyakarta, que brinda herramientas para aplicar la legislación internacional de derechos humanos a cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Eso lo pueden encontrar en internet. Ustedes ponen principios de Yogyakarta y salen las publicaciones inmediatamente. Su finalidad es validar los estándares legales internacionales vinculantes que los estados deben de cumplir, si es que quieren. Obviamente muchos de los estados no lo cumplen. Siguiente. Con respecto a la OEA, sabemos que a partir del año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 y 2017, se han elaborado, presentado propuestas a las asambleas generales de la Organización de Estados Americanos. El Perú ha aprobado y firmado todas estas resoluciones presentadas y aprobadas a las asambleas generales de la OEA, y las cuales son instrumentos vinculantes, pero que lamentablemente el Perú, como son referenciales, no los ha tomado en cuenta para incorporarlos en su jurídica, en su expresión jurídica y de incidencia jurídica, ni tampoco para elaborar los expedientes durante los procesos judiciales, principalmente de cambio de nombre, de cambio de sexo, de violencia, de crímenes de odio, ¿no? Y entonces, en todas se expresa la preocupación por los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos perpetradas contra los individuos a causa de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género, así como a los defensores y defensoras de derechos humanos. Ahora, es importante que en el 2017 se aprobó la resolución Promoción y Protección de Derechos Humanos, en la cual abordaba, incluye en su punto 12º, derechos humanos, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, donde se reconoce la violencia, la discriminación que las personas LGTB, ¿no?, sufren a causa de su orientación sexual, identidad de género y expresión de género. En esa resolución se reconoce que hay muchos desafíos con respecto a esta promoción y protección de derechos humanos de las personas LGTB e insta a los estados a eliminar barreras para que la participación política y la adopción de políticas públicas en contra de la discriminación y violencia a causa de la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas LGTB. Y se recomienda incorporar estas recomendaciones sobre violencia en los estados para combatir la violencia y discriminación contra las personas LGTB. También hay una cuestión clara, siguiente, con respecto a Naciones Unidas. El 21 de marzo del 2011, durante el 16º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se presentó la declaración conjunta para poner alto a los actos de violencia y a las violaciones de derechos humanos dirigidos contra las personas por su orientación e identidad de género. Fue suscrita por 85 estados pertenecientes a Naciones Unidas. Los países latinoamericanos que suscribieron la declaración son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Esta resolución plantea entre sus puntos más importantes la preocupación por los continuos actos de violencia y violaciones a los derechos humanos relacionados, entre otros, a asesinatos, violaciones sexuales, torturas, sanciones penales dirigidos contra las personas por su orientación sexual, identidad de género en todas las regiones del mundo. Pero el 4 de abril del mismo año, el Perú, a través de su representación en Naciones Unidas, informó su negativa de suscribir dicha declaración, aduciendo que podría contravenir en el futuro con las instituciones jurídicas como el matrimonio igualitario y la adopción.
pero esto es un documento referencial. Ahora, el 2017 se publicó, el 24 de noviembre del 2017 se publicó una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos titulada Identidad de Género e Igualdad y No Discriminación a parejas del mismo sexo, en base a unas preguntas formuladas por el gobierno de Costa Rica, ¿no? Este es un instrumento vinculante para el Perú. Los temas que se abordaron, ¿no? Con los derechos, era obviamente con los derechos de las personas LGTB y se basaba sobre el reconocimiento del derecho a la identidad de género, sobre los reconocimientos para tramitar las solicitudes de cambio de nombre en razón a la identidad de género, sobre la figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo y sobre los derechos patrimoniales de las parejas constituidas por personas del mismo sexo. Con eso, nosotros, yo al menos como activista LGTB, estoy esperando que a corto plazo se pueda dar el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo por el Perú, así como también la ley de identidad de género en este país para que se elimine y desaparezca de una vez la violencia estructural que sufren las personas trans, hombres y mujeres, que todos los días tienen que sufrir esta violencia al mostrar documentos que no corresponden con su apariencia, con su expresión de género. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Agradecemos la importante participación del señor Manuel Forno Castro, miembro de la red LGTBIQ+ Perú. Muchas gracias. A continuación presentamos el tema Estigma, discriminación y abordaje de la comunidad LGTBIQ, situación actual, estadísticas de discriminación durante la emergencia de salud COVID-19, a cargo del señor Eduardo Juárez Villafuerte, activista gay, feminista y defensor de los derechos humanos de las poblaciones LGTBIQ, miembro de la red peruana TLGB. El señor Eduardo Juárez es miembro fundador de la Asociación de Gays Feministas, el Club de Toby, representante y exsecretario de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB, ex vocero del colectivo Marcha del Orgullo Gay Lima. Actualmente es miembro del Comité de Monitoreo Estratégico de la Coordinadora Nacional Multisectorial de Salud del Ministerio de Salud, de la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Adelante, señor Eduardo. Bienvenido. Señor Eduardo, ¿se puede encender su micrófono, por favor? Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Bueno, en principio, agradecer al doctor Julio Tejada Aguirre, presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, al doctor Carlos Calderón Puertas, integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en la Comunidad, al doctor Abel Chiroque Becerra, jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes, de la Defensoría del Pueblo, y al doctor Julio César Cruz Requenes, director ejecutivo de la Asociación Prosa, por la gentil invitación a participar de esta capacitación virtual, contexto legal y social de la comunidad LGBTI. Bueno, saludar a mi compañero Manolo Forno, estuve escuchando su exposición, voy a tratar de no entrar en detalles en cosas que de repente él ya mencionó para no hacer tan extensa mi intervención. Y bueno, me gustaría iniciar haciendo una breve introducción, resaltando de repente las afectaciones a las personas LGBTI en el actual contexto de la pandemia COVID-19, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos reconocer es que esta pandemia, la COVID-19, si bien nos viene afectando a todos y todas, en diversos planos, tanto social como económico, pero principalmente a nuestra salud mental, tenemos que reconocer que las desigualdades en nuestro país
afectan de forma distintas y se acentúan en determinadas poblaciones, ¿no? Principalmente en poblaciones históricamente discriminadas, segregadas y excluidas por este sistema binario y heteronormativo del cual hablaba Manuel, ¿no? En su intervención. Entonces, estamos haciendo referencias a las personas LGBTI, ¿no? A mí me gustaría señalar algunas, solo pocas, de estas problemáticas que se han acentuado a partir de una ausencia de políticas públicas en este contexto de la pandemia, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, tenemos el pico y placa de género, ¿no? Sabemos que en el marco del estado de emergencia, el Ejecutivo implantó una serie de políticas para contrarrestar la actual pandemia, ¿no? Y entre ellas, por ejemplo, hubo a esto que se le llamó pico y placa de género, que lo que hacía era, ¿no? Decir que las personas podían salir en determinados días, ¿no? A partir de su sexo, su diferenciación de sexo o de género, ¿no? Y esto acentuó en alguna medida la discriminación hacia, en este caso, principalmente a las personas trans, porque la policía y los efectivos del orden, que sabemos que son entidades que históricamente también han sido las primeras instituciones perpetradoras de violencia hacia nuestras comunidades, comenzaron a tener una serie de actos de discriminación y violencia hacia estas poblaciones, ¿no? Deteniéndolas, hostigándolas, vulnerando sus derechos elementales, ¿no? Entonces, a través de tratos humillantes, vejatorios, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, otras situaciones, por ejemplo, que no de repente están un poco invisibilizadas es en relación a la salud, ¿no? Por ejemplo, en este contexto de la actual pandemia, si bien sabemos que las personas o mejor dicho, todos y todas nos hemos visto afectadas en relación al acceso a la salud porque los hospitales se han visto colapsados, ¿no? El sistema de salud se ha visto gravemente afectado. Entonces, pero hay poblaciones que en este caso se han visto mucho más afectadas, ¿no? Si bien sabemos que el Estado, a través del Ministerio de Salud, también implementó políticas de emergencias para atender esto, pero que las cuales no se han implementado a cabalidad, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, personas que viven con VIH no han podido acceder o tienen graves limitaciones para poder acceder al tratamiento o a la atención médica en este contexto de pandemia y que el Estado debería brindar especial atención, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos referencia al tema educativo, ¿no? Sabemos que si bien las escuelas no son espacios precisamente donde las y los adolescentes se encuentran seguros, ¿no? Pero durante esta pandemia, el que los chicos y las chicas no estén yendo a las escuelas y asignarnos a todos a quedarnos en el hogar, también se ha convertido en una situación difícil para muchos niños, niñas y adolescentes que sufrían violencia homofóbica, lesbofóbica, transfóbica en sus hogares, ¿no? Porque de alguna forma los estamos obligando a quedarse en casa con personas que diariamente los agreden y violentan, ¿no? No solo físicamente, sexualmente, sino principalmente psicológicamente, ¿no? Entonces, esto de alguna forma también ha agravado esta terrible situación, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres lesbianas, ¿no? Que el asignarlas de repente también está agravando esta situación porque muchas sabemos que sufren una serie de violencias, incluida la sexual, ¿no? Una práctica nefasta de algunas personas de creer de que de esa manera podemos corregir la orientación sexual o la identidad de género de determinadas personas, ¿no? Entonces, yo quería iniciar un poco mencionando estas, que son algunas de las muchas situaciones en la cual se han visto agravadas, ¿no? En este contexto de la pandemia. Si nos ponemos a hablar de situación por situación en cada uno de los ámbitos, de repente vamos a encontrar un sinfín de
de otras situaciones, ¿no? De repente, para terminar con este primer capítulo, hacer mención también a las ayudas del Estado, ¿no? Yo creo que si bien el Estado, el actual gobierno, el gobierno de turno, ha tenido una intención de poder atender a la población en general, ¿no? Hay que reconocer que esta ausencia de políticas públicas que no nos incluyen ha hecho que las personas LGBTI no nos viéramos beneficiadas con ninguna de estas ayudas que ha dado el gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los bonos que ha estado dando el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, que sabemos que se ha basado en la información del Sistema Nacional de Hogares, y tenemos que reconocer pues que a nosotros no se nos reconoce como familias, ¿no? Entonces, y eso nos invisibiliza no solo como ciudadanos y ciudadanas, sino también como beneficiarios de estos programas sociales que brinda el Estado, ¿no? Entonces, lamentablemente, las personas LGBTI no hemos sido beneficiadas con ninguno de estos bonos, pero tampoco con las ayudas que los gobiernos regionales y locales han dado, estas famosas canastas, todos estos beneficios que el Estado ha venido impartiendo, porque lamentablemente nos encontramos invisibilizados como ciudadanos en este país, ¿no? Entonces vemos cómo esta afectación a derechos elementales agrava la situación de las personas en contextos como los que estamos atravesando, ¿no? De la actual pandemia. Entonces yo creo invitar a las autoridades a hacer un análisis, a comenzar a repensar esta mirada que tenemos, ¿no? De la población LGBTI y el reconocimiento de la ciudadanía, pero sobre todo de la garantía de los derechos humanos a estas poblaciones históricamente excluidas, ¿no? Bueno, yo quería, entrando un poco a la parte de mi intervención referida a esta capacitación, ¿no? Que me habían pedido un poco hablar del contexto legal y social de la comunidad LGBTI, ¿no? Y yo quería hacer referencia a algunos temas, ¿no? Primero, pensando en el título de esta capacitación, ¿no? El contexto legal y social de la comunidad LGBTI, pensaba, ¿no? Y que ya lo había mencionado de repente para quienes estuvieron en el Congreso Nacional que desarrolló la Comisión de Acceso a la Justicia. Yo ya había traído a referencia este tema, y tenía que ver con algunos retos para el acceso a la denuncia frente a actos de discriminación o violencia contra las personas LGBTI, ¿no? Y que es el título de mi intervención el día de hoy, ¿no? Que vendría a ser retos para el acceso de la denuncia frente a actos de discriminación y violencia contra personas LGBTI, una mirada desde el movimiento social, ¿no? Entonces, cuando nos planteamos el problema en macro, me refiero al acceso a la justicia, ¿no? Pensamos primero en las barreras que tenemos las personas LGBTI para acceder a ellas, ¿no? En este caso, la justicia. En este caso, pensamos en todas las trabas y limitaciones que tenemos las y los LGBTI, peor aún en contextos como el de la actual pandemia, ¿no? O como, por ejemplo, cuando somos personas indocumentadas, sin documentos de identidad, que es el caso de muchas personas LGBTI y principalmente de las personas trans en nuestro país, ¿no? Como todos estos otros obstáculos sumados a los preconceptos, estereotipos y estigmas en torno a nuestras orientaciones sexuales e identidades de género disidentes. Y estos nos imposibilitan a poder realizar la denuncia por discriminación o violencia cuando somos víctimas de ella, ¿no? Entonces, lo anteriormente expuesto nos lleva a pensar, primero, ¿no? En la falta de políticas de protección dirigidas a las poblaciones LGBTI, al no existir un marco normativo como una ley contra los crímenes de odio motivados por orientación sexual e identidad de género, o una ley contra la discriminación motivada por la orientación sexual e identidad de género también, ¿no? Entonces, esto dificulta que tanto las y los operadores de justicia no tengan claridad de sus funciones, como las mismas víctimas se identifiquen como ciudadanos y ciudadanas y sujetos y sujetas de derecho, ¿no? Entonces, esto principalmente tiene que ver con estos dos aspectos,
¿no? Segundo, cómo esta ausencia de normativas específicas de protección a las personas LGBTI fortalecen estas barreras como la falta de información, sensibilización y concientización de la ciudadanía en general en relación de los derechos humanos de las personas LGBTI, ¿no? Entonces, esto va trascendiendo, ¿no? De ser un tema que tenía que ver con el ciudadano, la ciudadana que no se concebía como sujeto de derecho, trascendía al tema de que las autoridades tampoco la veían y pasa a lo social también, ¿no? Entonces, y tercero, pensar en cómo estos estereotipos y prejuicios en relación a la orientación sexual e identidad de género de las personas LGBTI naturaliza, pero también institucionaliza la discriminación y violencia contra las personas LGBTI, ¿no? Entonces, en este contexto, quisiera compartir algunos instrumentos con los que contamos para poder garantizar esto. Entre ellos está el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, que se encuentra vigente, ¿no? Entonces, el plan considera a la población LGBTI en los lineamientos 1, 2 y 3. Además, contiene un subcapítulo específico dirigido a la población LGBTI, considerándola como un grupo de especial protección, ya que somos una población vulnerabilizada, ¿no? Entre sus metas, pues, está garantizar una vida sin discriminación y o violencia, reconocimiento de la identidad de género, perdón, de las personas trans, el acceso a los servicios de salud, entre otros, ¿no? Entonces, en relación a esto, al Plan Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, cabe mencionar, en relación a algunos avances, pequeños avances quizás, ¿no?, que el Ministerio del Interior ha incorporado la casilla en el sistema de registro que permite generar información desagregada sobre casos de violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género, ¿no? Eso antes no existía, ¿no? El plan por lo menos ha ayudado de que se pueda crear esto para poder un poco diferenciar este tipo de situaciones, ¿no? Y sabemos también que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene acompañando y asesorando casos de judicialización de personas trans para el cambio de nombre y de sexo, pero que estos procesos y otros llevados por la sociedad civil con fallos favorables del Poder Judicial son apelados por la Procuraduría del RENIEC, ¿no? Lo cual imposibilita el ejercicio de ciudadanía y vulnera el derecho fundamental a la identidad de las personas trans, ¿no? Tenemos luego el Decreto Legislativo 1323, el cual fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, ¿no? En este caso, por ejemplo, el cual modifica los artículos del Código Penal peruano, el artículo 46 y el artículo 323, que hacen referencia a los crímenes de odio, pero también a la discriminación y que incorporan las categorías orientación sexual e identidad de género en el Código Penal, ¿no? Tenemos también los lineamientos para la atención de personas LGBTI en los servicios del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, ¿no? Pero que también poco se conoce, ¿no? Entre el 2015 y 2018 solo registran 51 denuncias, ¿no? Que es bastante poco para un sistema que es nacional y que se atiende a través, pues, de las comisarías, los centros de emergencia mujer, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, la segunda encuesta nacional de derechos humanos elaborada por Ipsos por encargo del Ministerio de Justicia, hacer referencia a que desde sociedad civil impulsamos, Manolo no me va a dejar mentir, ¿no?, una primera encuesta con el Instituto Nacional de Estadísticas, el INEI, ¿no? Esta es una segunda encuesta que es encargada por el Ministerio de Justicia y, por ejemplo, entre los principales hallazgos de esta encuesta, ¿no?, arroja, por ejemplo, que más de 1 millón de peruanos adultos, un 8% de la población, se identifica como no heterosexual, ¿no? Entonces, ese dato es muy interesante porque a veces cuando se hablan de políticas públicas, hablamos muchas veces de minorías, ¿no? Entonces, esta segunda encuesta nos revela, pues, que la población LGBTI en el Perú es un 10% de la población aproximadamente, ¿no? Y que en este contexto, pues, el Estado tiene la obligación de reconocer y garantizar políticas públicas. El 71% de peruanos considera que la población LGBTI
es discriminada en el Perú. Esta cifra los ubica como una de las poblaciones vulnerables más discriminadas en el país, o sea, 7 de cada 10 peruanos reconocen la discriminación hacia la población LGBTI. Esta realidad contra las personas homosexuales, bisexuales, trans e intersexuales, incluso más alta en comparación a otros grupos vulnerables. Los encuestados, por ejemplo, señalaron que después de la población LGBTI son más discriminados quienes viven con VIH y SIDA, ¿no? En este caso el 70%. Las poblaciones indígenas 64%, discapacitados 61%, ¿no? Un 46% dijo creer que una persona trans vive confundida, mientras que un 45% opinó que las personas se vuelven homosexuales por traumas en la infancia o malas experiencias, ¿no? Muchas veces lo asocian a la violencia sexual. En tanto, un 36% opinó que es peligroso dejar a un niño o una niña con homosexual, ¿no? Entonces, esto nos revela una serie de prejuicios que la sociedad sigue teniendo en relación a las personas LGBTI, y esto por la falta de reconocimiento del Estado como iguales ciudadanos y ciudadanas. Un 31% de peruanos señaló que el VIH y SIDA es una enfermedad de homosexuales y personas trans, mientras que un 20% opinó que las personas que tienen SIDA no deberían trabajar. Finalmente, un 19% sostuvo que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Cuando sabemos que hace más de 25 años la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su listado de trastornos o patologías de sus documentos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Estos son algunos datos. Hace referencia también que contamos con una opinión consultiva, la 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, obligaciones estatales en relación con el cambio de nombre, identidad de género y derechos derivados de un vínculo entre parejas del mismo sexo, y que esta opinión consultiva que legalizó el matrimonio igualitario en Costa Rica es vinculante para el Estado peruano, ¿no? El Estado peruano debería comenzar a incorporar esta opinión y a legalizar no solo el matrimonio igualitario en nuestro país, otras figuras de uniones, sino también el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, dado que este es vinculante para todos los Estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el Estado peruano lo es. Bueno, para terminar con mi intervención, solo quisiera mencionar algunas recomendaciones, ya que este taller o esta reunión está dirigida a funcionarios, funcionarias de diversas instancias del Estado, y entre ellas está, ¿no? Que el Ministerio del Interior, como ya incluyó el casillero para registrar las denuncias por discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género, es importante que los próximos pasos puedan garantizar capacitación para que el personal policial, para su efectiva aplicación. Además, elaborar un estudio que nos permita conocer cuáles son las principales barreras para garantizar su debida aplicación tanto en lo personal, tanto en el personal policial como en las y los potenciales usuarios y usuarias, ¿no? Capacitar a las y los operadores del Ministerio del Interior y operadores del sistema de justicia, en este caso Poder Judicial y Fiscalía, que las personas LGBTI son poblaciones vulnerables y que el Estado peruano tiene la obligación de brindarles especial protección. Fortalecer las competencias de las y los servidores públicos, principalmente del Sistema Nacional de Justicia, para garantizar los principios de igualdad y no discriminación, los cuales están más que explícitos en nuestra Constitución Política del Perú. Acatar las recomendaciones, como ya lo mencioné, de la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma que es vinculante para el Estado peruano a través de un acuerdo plenario, en este caso la recomendación, ¿no?, en el sistema de justicia, para que quede claro cuáles van a ser los lineamientos a seguir cuando, según la jurisprudencia internacional de los derechos humanos, fortalecer los servicios de soporte al Sistema Nacional de Justicia, los centros de emergencia mujer del MIN, los centros de asistencia legal gratuitos del MINJUS, para facilitar el acceso a la justicia a la ciudadanía. Incorporar un enfoque de interseccionalidad
cuando se brinda atención a casos de discriminación y violencia contra personas LGBTI, ya que como data la segunda encuesta del Ministerio de Justicia, la discriminación también se da por múltiples causales asociadas a los prejuicios y estereotipos asociados a las personas LGBTI. Bueno, mi intervención un poco hasta ahí, de repente ya en el momento de las preguntas, del debate, podamos ahondar un poco más. Muchas gracias. Agradecemos la participación del señor Eduardo Juárez, el cual nos ha compartido el tema estigma, discriminación y abordaje de la comunidad LGTBIQ, situación actual, estadísticas de discriminación durante la emergencia de salud COVID-19. En este momento pasamos entonces a la estación de preguntas. Tenemos 2 preguntas para cada ponente que han sido recogidas a través de las salas Meet de Google y del Facebook de la transmisión que realizamos de manera simultánea. Tenemos 2 preguntas para el señor Manuel Forno. Las preguntas son las siguientes. Primero, ¿qué acciones consideras debe tomar el padre, madre, tutores o representantes frente a la manifestación de la niña, niño o adolescente sobre su orientación sexual o identidad de género para orientarla, apoyarla y empoderarla? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los avances que el Estado peruano ha dado hasta la fecha en cuanto al reconocimiento de derechos de la comunidad y qué se ha reconocido hasta el momento como tal? Señor Manuel, tiene 5 minutos para responder estas preguntas. Muchas gracias. Ya. Yo lo que creo sobre la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿qué acciones deben tomar los padres? Bueno, como la que toman con cualquiera de sus hijos. O sea, el padre y la madre tienen que crearle un entorno favorable a todos sus hijos. Sean estos heterosexuales, sean bisexuales, sean gays o lesbianas, sean lo que sean. O sea, hay algo que también tienen que tener claro. O sea, primero comunicación y hablar de manera transparente. O sea, plantear de que no, o sea, que tú, porque eres hombre, tienes que ser así. No, cada hijo va a encontrar la manera como se desenvuelve, siempre con el lineamiento, la guía del padre. Una cuestión importante que los padres también deben saber, y que felizmente yo tuve la suerte de que mis padres se dieron cuenta. Ellos se dieron cuenta de que yo era gay desde mucho tiempo atrás, desde que yo era niño. Y por lo tanto me dieron muchísimo, me apoyaron mucho para que yo pueda tener los recursos para enfrentarme a esta sociedad discriminadora, violenta, homofóbica y vulneradora de derechos, ¿no? Si no hubiera por ese apoyo, o sea, quizás vida hubiera sido más difícil de lo que fue. Con lo que el apoyo que me dieron mis padres, yo no estoy diciendo que no ha sido difícil. Enfrentarme a todos los mitos, los prejuicios, los estigmas y la violencia, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer con todos nuestros hijos, que sepan enfrentarse y salir airosos en la vida y que se sientan orgullosos de tener los padres que son y se sientan orgullosos de ser lo que son. Eso es importante. Ahora, con relación a los avances sobre Señor Manuel, derechos... disculpe. Si puede encender su cámara, por favor. Ya. Con respecto a los avances que se han hecho, o sea, lamentablemente en ese país no se han dado los avances que deberían darse. O sea, han habido, el 1323, el de crímenes de odio, es un proyecto de ley aprobado que en la práctica no es utilizado, o sea, con la fuerza, con la potencia con la que debería utilizarse, por un lado. Los proyectos de ley que han sido presentados al Congreso de la República, todos en su mayoría han pasado a las comisiones y en la comisión están durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Pasan 2, 3 años, 5, 4, 6 y desaparecen, son encarpetados. Cuando se crean iniciativas para poder avanzar, por ejemplo, el caso de Óscar Ugarteche y Fidel Aroche para que se reconozca su matrimonio realizado en México, han pasado casi 9 años y hasta ahora el proceso judicial terminando en el Tribunal Constitucional, no hay respuesta, ¿no?
Entonces, un avance que podemos dar, no hay clases, no hay una educación sexual integral en los colegios. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, ni mis compañeros más jóvenes, ni los otros más jóvenes, ni los hijos de mis sobrinos están recibiendo una educación sexual integral que le pueda brindarle elementos conceptuales para poder entender qué cosa es lo que pasa por sus cuerpos y por sus mentes y por sus afectos, sin sentirse enfermos, sin sentirse pecadores, sucios y casi delincuentes. Entonces, yo lo que creo es que ahora hay que unirse de la mano para apoyar a las personas LTGB y tener aliados estratégicos como es el Poder Judicial, es la Fiscalía, para que incorporen nuevos marcos conceptuales con enfoque de derechos humanos para romper estos viejos mitos de los cuales yo he estado hablando ahora en la exposición y no se siga considerando que nosotros somos delincuentes, enfermos, y etcétera, 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 validando y fortaleciendo el prejuicio. Gracias. Agradecemos la respuesta y la participación del señor Manuel Forno en esta actividad. Muchísimas gracias. A continuación tenemos las preguntas para el señor Eduardo Juárez, igualmente, son dos. La primera es, ¿considera que además de la pandemia del COVID-19, existe otra pandemia que invisibiliza, por así decirlo, la violencia por orientación sexual o identidad de género, además de que no existe estadísticas oficiales al respecto? Y la segunda pregunta es, ¿cómo cambiar la realidad que afecta a la comunidad LGTBI si desde el hogar aún no se reconoce esta realidad y tenemos ciudadanos con temor a expresarse, más aún si algunos son servidores del Estado que no brindan el apoyo necesario? Señor Eduardo, tenemos 5 minutos también. Gracias. Sí, en relación a cuál es la otra pandemia, ¿no? Yo creo que la otra pandemia tiene que ver con el Estado, ¿no? El Estado, como yo lo mencioné, y creo que Manolo también en su intervención, ¿no? Históricamente nos ha invisibilizado, nos ha restringido derechos, ¿no? Y lo que yo creo que venimos planteando desde las organizaciones, desde quienes venimos defendiendo los derechos humanos de las personas LGBTI, es el reconocimiento de plena ciudadanía a las personas LGBTI, ¿no? Mientras que el Estado, y no solo como Estado, sino también prestando atención a las recomendaciones internacionales y a todos los tratados que el Estado ha suscrito en materia de derechos humanos, no vamos a poder avanzar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en claridad es la importancia del Estado laico, porque mientras que sigan habiendo injerencias de sectores religiosos, conservadores, antiderechos, en el plano político, van a seguir habiendo una serie de barreras que van a imposibilitar a las personas LGBTI el ejercicio pleno de derechos, ¿no? Porque no estamos hablando de derechos especiales, no estamos hablando que se nos reconozca o garanticen derechos que otras personas no pueden gozar. Estamos hablando simplemente de igualdad de derecho, y el Estado peruano, enmarcándonos en la Constitución peruana, debería reconocer este principio de igualdad a todos y todas, ¿no? Entonces, yo creo que parte porque el Estado comienza a reconocernos a todos y a todas como iguales y a garantizar derechos en igualdad. Y en relación a la segunda pregunta, tiene que ver, como también lo mencionó Manolo en su intervención, ¿no? Con, para poder cambiar aspectos culturales, tenemos que empezar por la educación, tenemos que empezar por los niños, niñas y adolescentes. O sea, es importante que el Estado pueda garantizar una educación sexual integral desde todas las etapas de la vida del menor, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual, siempre pensamos, o desde la mirada adultocentrista, imaginamos hablarle a los adolescentes y jóvenes de educación sexual cuando estos cumplen 18 años, cuando no tenemos en cuenta que las adolescentes se embarazan antes de los 13 años, que el inicio sexual de las y los adolescentes, aunque nos parezca sorprendente a los adultos, inicia entre los 11 y 13 años. Entonces,
por más que a nosotros nos preocupe sobremanera o nos impacte que las y los adolescentes, o sea, lo que tenemos que reconocer es que la sexualidad es algo con lo que nacemos y algo con lo que nos morimos. La sexualidad no es algo que aparece a la mayoría de edad ni a determinada edad. Entonces, es importante que el Estado pueda garantizar el acceso a la educación sexual integral. Y que en este caso sí habría que mencionar que esta, hay que quitarnos el prejuicio de ella, ¿no? Pensamos que hablar de educación sexual, es decir, vas a ir a hablarle a un niño de 5, de 6 años sobre relaciones sexuales, y eso es falso, ¿no? Cuando hablamos de educación sexual es dar información acorde a la edad del menor o del niño o del adolescente. Entonces, probablemente hablemos de métodos anticonceptivos y estas cosas a un adolescente que se encuentra en una edad reproductiva, pero sin embargo, de repente con un niño de 6, 7 años, de repente lo que vamos a hablar cuando hablamos de educación sexual es de la prevención de la violencia sexual, ¿no? A que conozcan su cuerpo, que sepan que su cuerpo les pertenece y que nadie lo puede tocar, ni el papá, ni la mamá, ni ningún otro adulto. Entonces, o sea, hay que también quitarnos estos prejuicios que tenemos de la educación sexual, ¿no? Cuando se discutía, y era algo que a mí me causaba mucha gracia, ese tema del currículum nacional de educación, que lo quisieron vetar, ¿no? Entonces, y tú decías, cómo estos sectores antiderechos comenzaron a difundir una serie de información que no tenía ningún sustento, ¿no? Ni legal, ni científico, ni de ningún tipo. No hablaban de homosexualizar a los niños como si realmente eso se pudiera hacer, ¿no? No se puede ni homosexualizar a un niño, ni heterosexualizarlo tampoco, ¿no? Y creo que de eso somos un claro ejemplo quienes lideramos esto, ¿no? Miren, Manolo tiene 60 y pico años y en ese tiempo me imagino que han querido heterosexualizarlo y no han podido. Entonces es algo como que cosas descabelladas, ¿no? O sea, nadie va a volver algo a alguien si no es lo que realmente es. Entonces yo creo que es importante poder ahondar en la importancia de la educación sexual, porque esto va a hacer que los niños, niñas y adolescentes tengan herramientas para poder enfrentar una serie de situaciones a lo largo de su vida, ¿no? No es que nosotros queremos inculcar cosas relacionadas a la sexualidad, porque yo creo que por ahí no va la propuesta, ¿no? La propuesta es que los niños, niñas y adolescentes tengan herramientas para poder prevenir situaciones de riesgo, llámese VIH, embarazos no deseados, violencia sexual y otros tipos de situaciones, y no tanto va por esta idea que nos han impuesto de que se quiere homosexualizar el mundo o que se quiere pervertir a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces yo creo que es importante aclarar conceptos, investigar sobre las cosas que nosotros estamos planteando, ¿no? Porque, ojo, y ahí yo creo que es importante tener claro que a veces estos prejuicios, estos estereotipos, decimos, es la gente, ¿no? Es la gente la que piensa así, pero cuando hablamos de políticas públicas son nuestras propias autoridades quienes también incorporan esta mirada prejuiciosa y estigmatizante, ¿no? O sea, son los mismos jueces, fiscales, durante las investigaciones, durante sus sanciones, sus fallos, que también prestan atención a estos prejuicios y estereotipos de las personas LGBTI, ¿no? Y ahorita ya no vamos a entrar en ejemplos porque creo que ya tengo poco tiempo, pero es real, ¿no? Entonces yo creo que para cerrar con esto es simplemente comenzar a repensar estas ideas que tenemos de las personas LGBTI, ¿no? Que son prejuiciosas, son estigmatizantes, y de repente si nos permitimos un poco conocer a estas otras personas, vamos a cambiar también esta mirada que tenemos, ¿no? Porque lo que no podemos perder de vista es que somos iguales personas y iguales sujetos de derechos. Muy bien, muchas gracias, señor Eduardo Juárez, por la respuesta a las preguntas y por su intervención en este evento. Bien, ya finalizando el primer día de capacitación virtual, contexto legal y social de la comunidad LGTBI Tumbes, vamos a dar el uso de la palabra al
al señor Abel Chiroque Becerra, jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes de la Defensoría del Pueblo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y todas. Agradecer al Poder Judicial, a la Corte Superior de Justicia de Tumbes, por mantener esta capacitación, por mantener vigente la actualización en temas de derechos humanos, y a los ponentes, al señor Manuel Forno, a Eduardo Juárez y especialmente a Julio César, que siempre está activo con relación a los derechos de las personas LGBTI. La Defensoría del Pueblo mantiene un canal de atención directa de las vulneraciones a los derechos de las personas LGTBI, y los exponentes en esta tarde nos han dado cuenta que los estigmas, los prejuicios y los estereotipos que nos han dado a conocer en torno a la orientación sexual de la identidad de género prácticamente generan una situación de vulnerabilidad en este grupo vulnerable, ¿no? En este grupo de personas. Consideramos que las acciones que le corresponde al Estado en el tema del acceso a la justicia, en el tema de acceder a lo que le corresponde, por ejemplo, en el tema de agresiones y hechos de violencia, constituye la forma más grave de discriminación hacia los derechos humanos y a este grupo de personas. Consideramos en la Defensoría del Pueblo de que no hay una ausencia de datos oficiales con respecto a la vulneración de los derechos de las personas LGTBI. También no hay una visión integral por parte del Estado, y las políticas públicas no se dan con un enfoque de derechos humanos. Entonces, en esta tarde nos han explicado de manera muy puntual, por ejemplo, Manuel, el exponente Manuel Forno nos ha podido detallar de manera puntual de los antecedentes, cómo se ha gestado este reconocimiento de los derechos y una lucha social en la historia. También Julio César, Eduardo Juárez también nos ha dado cuenta de las estadísticas y algo que la Defensoría del Pueblo lo viene diciendo, ¿no? No hay datos oficiales, no hay estadísticas, y algo que invisibiliza la restitución de los derechos de las personas LGBTI, y es por ello que nosotros, como Defensoría, siendo parte de esta organización, de este evento, los invitamos a los asistentes a unirse el día de mañana. Vamos a exponer algunas intervenciones que ha realizado la Defensoría del Pueblo, los avances que tenemos en esta parte de la restitución de derechos de las personas LGTBI, y bueno, les agradecemos por acompañarnos en este taller virtual que está dictando la Corte Superior de Justicia de Tumbes a través de la Comisión para Acceso a la Justicia de las Personas en Situación de Vulnerabilidad. Muchas gracias a los exponentes y los invitamos a seguir el día de mañana. Nosotros estamos sensibilizándonos a través de las exposiciones. Vamos a continuar escuchando los casos concretos y las exposiciones del día de mañana, que nos van a ayudar a tener un enfoque de actuación frente a los casos que lleguen o podamos gestionar en nuestra labor como actores y operadores del derecho. Muchas gracias y los invitamos para el día de mañana a seguir en este evento. Agradecemos las palabras del doctor Abel Chiroque Becerra, jefe de la Oficina Defensorial de Tumbes de la Defensoría del Pueblo. Asimismo, agradecemos a nuestros señores ponentes, autoridades que nos han acompañado el día de hoy en esta sala principal, a los participantes que nos han acompañado a través de las salas Meet de Google y de la transmisión vía redes sociales.
De esta manera hemos finalizado el primer día de esta capacitación virtual, Contexto Legal y Social de la Comunidad LGTBIQ Tumbes. Agradecemos a todas y todos. Por favor, finalizamos transmisiones en las salas Meet. Los invitamos a encender sus cámaras para una foto final. Muchas gracias. Asimismo, finalizamos transmisión.